y los elementos que deben ya entregar, tener estructurados en el planteamiento del problema, que es el planteamiento del problema, que es el eje pues, del segundo parcial. Entonces, para el segundo parcial, dentro de esta problemática del planteamiento del problema, pues tenemos ya la descripción del problema. Tenemos que ya ir identificando la descripción del problema. Recuerden que aquí en la descripción del problema solamente tenemos descrito contexto. Esto es lo único que hicimos porque todavía no sabíamos cuál era la problemática en sí. Con el diagnóstico bien aplicado y con un resultado donde nos demuestre que en ese diagnóstico existe la problemática, entonces ya podemos hacer la descripción del problema. ¿Cierto? Que es decir, qué problemática es la que se está presentando y de ahí buscarla a nivel local, nacional e internacional. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente semana para que tengamos como muy claro estos elementos. Después de la descripción del problema y del contexto, ¿qué sigue? Porque esto ya lo he repetido varias veces. El diagnóstico. Descripción del contexto y aquí pues los resultados del diagnóstico. Aquí ya tenemos el resultado del diagnóstico, que es que nos permite describir esta parte que nosotros teníamos solamente descrito el contexto. Ahora ya con los resultados del diagnóstico pues ya podemos describir el problema. Después, ¿qué hacemos? Bueno, no, esto está aquí. Dentro de la descripción del problema tenemos la descripción del contexto, lo espacial, ¿cierto? Y las características de la población. Sigue el problema intervenido. Después, ¿qué sigue? Formular la pregunta. Eso, la pregunta. La pregunta de investigación. ¿Listo? Listo. Después de la pregunta de investigación, ¿qué se deriva? El título. ¿Qué más? Eso, los objetivos general y específicos, ¿cierto? Y después, ¿qué tiene? La justificación. Esa es la estructura. Esta se la deben aprender así como nos aprendemos de memoria. ¿Dónde van las características de la población? En descripción del contexto, aquí están describir el contexto como tal, lo espacial y las características de la población. Por ahí, pero antes de esa justificación no iba al objetivo general. Antes de esa justificación no iba al objetivo general. Sí, aquí está. Título, objetivo general, Okay. específicos y por último tenemos la justificación. Esto es lo que tenemos que entregar ya estructurado para el segundo parcial. Porque con esto nosotros ya podemos construir el marco metodológico, que hoy les voy a explicar, adelantarles marco metodológico de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa. Hoy les voy a explicar investigación cuantitativa, que es el trabajo que hicieron ustedes de los mapas conceptuales, y la siguiente semana les explico el cualitativo para los grupos que tienen el enfoque cualitativo y hacemos también ya revisión de todo este proceso para ya los grupos que tienen listo el diagnóstico ya identificado. Para los que no, el diagnóstico no les dio la problemática, pues obviamente debe volver a repetir, ¿cierto? Así que les quedan 2 semanas para hacer todo ese proceso, porque aquí el diagnóstico debe ser consecuente con la propuesta, tanto con la pregunta como con los objetivos generales. Si eso está contrario, pues yo ya no voy a evaluar el esfuerzo, ya me toca evaluar la propuesta. Si ahora les evalué el esfuerzo en los resultados del diagnóstico, casi que valoré más que todo el esfuerzo y el procedimiento, pero la propuesta y las encuestas están muy difusas, entonces obviamente el problema no lo encontramos. Y si ya esto en el tratamiento del problema del segundo parcial pues no coincide, obviamente pues la nota será consecuente con la propuesta que ustedes entregan. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? De esto depende el marco metodológico. Si esto está bien estructurado,
estructurado, podemos hacer un marco metodológico, de lo contrario no. Ahí no es que macheteando, si por ahí eso cae, por ahí cuadra, no. Esto es una secuencia lógica con el marco metodológico que vamos a trabajar hoy, porque en el segundo corte, pues todo esto de marco metodológico, en el tercer corte, perdón, tengo que adelantarlo porque estar revisando y asesorando casi que se nos va tiempo, porque cada propuesta es muy específica, es un tipo de diseño de alcance muy específico. Entonces explico la teoría, ustedes ya hicieron la lectura para que ustedes ya tengan idea de qué tipos de alcances, diseños y enfoques en cuanto a la investigación que ustedes van a desarrollar. ¿De acuerdo? Esto pues ya está explicado para que lo vayan adelantando. Hoy asesoro para los grupos de los diagnósticos, así que tengan listo su diagnóstico para hacer después la revisión. Bueno, entonces en la lectura que ustedes hicieron, que la entrega pues la hicieron ayer del mapa conceptual, encontramos la estructura del marco metodológico. ¿De acuerdo? Entonces, voy a borrar esta parte para ya pasarle a la estructura del marco metodológico. Así como el planteamiento del problema tiene una estructura, el marco metodológico también lo tiene. Y esto requiere obviamente que yo también haga una lectura, pues me aprenda esto, digámoslo de manera literal, casi que de memoria. Entonces, en el marco metodológico, lo primero que estructuramos es el tipo de enfoque. Después, estructuramos el alcance. En la investigación cuantitativa, ¿no? En la investigación cualitativa, cada elemento tiene una definición muy precisa y definida. Después, estructuramos el diseño de la investigación, que fue lo que ustedes revisaron en la lectura. Después tenemos la población, la muestra, y los criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión y exclusión. Diseño de investigación y corte. Le voy a poner una vez para no poner otro ítem ahí. En el diseño de investigación también se estructura el corte. Entonces vamos a repasar los tipos de enfoque. ¿Cuántos enfoques hay? Eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son los enfoques? Cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo. Es que yo creo que tenemos que cambiar el marcador por uno negro. Cuantitativo. Tenemos que cambiar el marcador por uno negro. Cualitativo. Pero hay uno más. ¿Cuál es? Hay uno más. ¿Mixto? ¿Cuál es? Este casi que no lo utilizamos aquí en la universidad porque es muy extenso para los chicos de pregrado. Cuando hay muchachos de pregrado que se han atrevido a hacer trabajos mixtos, ya sabíamos. Pero lo que trabajamos es el cualitativo y el cuantitativo, ¿cierto? Hoy vamos a ver el cuantitativo. La otra semana vamos a ver el cualitativo para no saturarnos pues, de tanta información. Entonces ahí el compañero, a ver, me hace un breve resumen de cuál es el marco metodológico. Usted que está ahí jugando en el celular. No, pero el marco metodológico es el enfoque de investigación cuantitativa, pero ya saben el enfoque que busque, el alcance, el diseño, la población de muestra y los criterios de investigación de inclusión. Me falta uno. ¿Discusión? ¿Y hoy qué vamos a ver? ¿Qué tipo de enfoque? ¿Es consideración? Voy a estar bien atento porque va a ser claro. Pues escuchando y Bueno. la Listo. Entonces, en el alcance cuantitativo, hoy vamos a explicar solamente el cuantitativo, vamos a iniciar con los alcances. Ya sabemos cuáles son
los tipos de enfoque y vamos a ver desde el cuantitativo, vamos a iniciar con el alcance. ¿De acuerdo? Esto solo es para el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Solo para el cuantitativo. Aquí, el enfoque cualitativo y cuantitativo son totalmente diferentes. Esta estructura es la misma, pero la definición de cada uno es muy diferente. Bueno, entonces vamos con el enfoque cuantitativo con los alcances. Vamos a estar aquí. Ya revisamos esta, vamos a revisar. Los alcances son 4: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Las investigaciones de ustedes, la mayoría o casi todas, aquí, explicativos. Casi nunca hay una exploratoria, muy pocas descriptivas. Correlacionales, también solamente hacen correlacionales cuando están con los grupos de docentes, cuando los chicos aportan a los grupos de docentes. Y la mayoría de los trabajos de pregrado de aquí, de educación física, porque en otros programas se utilizan este descriptivo. Medicina utiliza muchos correlacionales, pero en el programa de educación física la mayoría son aquí explicativos. ¿Listo? Así que cuando hagan la metodología no me van a decir que su trabajo es exploratorio. Ya les estoy diciendo que está allá. O sea que tenemos que conocer esto, obviamente. Yo tengo que fundamentarles toda la revisión teórica que ustedes hicieron de lectura. Pero sus trabajos están aquí, en explicativo. ¿Vale? Entonces voy a contextualizarles qué características tienen los exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos, porque eso hace parte de la fundamentación de sus conocimientos sobre las metodologías que existen, desde las que vienen. Entonces, los estudios exploratorios pues son estudios muy complejos, no es que sean imposibles de hacer, son muy complejos porque yo hago un estudio exploratorio cuando la problemática es nueva, es por primera vez que yo la voy a investigar, es decir, que esa problemática no existía. Entonces es crear teoría sobre esa problemática. Es una problemática nueva que nadie ha estudiado, no hay antecedentes o muy escasos antecedentes existen y mi problemática es nueva. Entonces yo acudo a este tipo de estudios exploratorios. Ahora lo vamos a ver un poco más puntual. Los descriptivos son aquellos estudios que describen un fenómeno, más no lo intervienen, ¿cierto? Solamente hacen la descripción del fenómeno. Son estudios muy interesantes, pero solamente hacen una descripción de un fenómeno, miden algunos conceptos, porque pueden aplicar instrumentos de medición, porque pueden aplicar un diagnóstico también, pero solamente miden la problemática, la evalúan, la articulan con los teóricos, la fundamentan desde los antecedentes, la fundamentan desde la teoría, pero no hacen ningún proceso de intervención, es decir, no hay una transformación, no hay un cambio, solamente muestran la problemática como tal. Son también muy interesantes, se definen variables también, variable dependiente, independiente, pero no hay un proceso de intervención como tal. Los correlacionales también son un poquito complejos de realizar. Son propuestas, ahora vamos a ver tipos de propuestas de correlacionales, son aquellos que nos permiten predecir una conducta o una variable frente a otra. Ahora la vamos a ir profundizando. Aquí les hago un breve resumen para entrar a cada uno de ellos. Y los explicativos, ¿cuáles son los correlacionales? Los correlacionales son aquellos en los que yo tengo que predecir y explicar entre dos variables. Ya vamos a ver ahora el ejemplo. ¿Listo? Estas son como ideas generales, ya vamos a entrar a cada uno de ellos. Y los explicativos, que son los que ustedes utilizan, los que ustedes desarrollan desde los alcances explicativos, pues aquí tenemos siempre una causa y un efecto. Por eso yo les decía a muchos grupos, listo, usted va a hacer un programa de pluviometría, ¿para qué? Causa y efecto, como el árbol que nosotros realizamos. Siempre debe tener una causa y un efecto. Lo que no ocurre aquí en estos descriptivos, yo puedo tener una causa y describirlo, o un efecto y describirlo solo. Pero en los explicativos tengo que
¿cierto? De lo contrario, pues no estoy haciendo una investigación explicativa. Y el programa, por el tipo de formación que ustedes tienen, siempre piden explicativos porque deben hacer intervención. Entonces debe existir una causa y un efecto. Listo, entonces vamos a mirar primero qué son los exploratorios. Entonces tienen unas características muy importantes estos exploratorios, y es que, como les decía, por primera vez yo voy a investigar un fenómeno. Un fenómeno es un problema, ¿no? También se llama fenómeno o problema o problemática. Entonces, la primera característica de este alcance exploratorio es ese problema que yo estoy investigando, muy pocas personas escasamente lo han estudiado o ni siquiera lo han estudiado. Un ejemplo, como el COVID-19. Cuando apareció por primera vez el COVID, nadie sabía de esa variante, ¿cierto? Habían unas parecidas. Antes del COVID fue ¿qué? Antes del COVID-19 tenía otro nombre. ¿Ah? Coronavirus. Y después habían antecedentes de coronavirus, pero de COVID-19, ¿no? ¿Cierto? Que era una variante de coronavirus. Entonces, comenzaron por primera vez a hacer investigaciones sobre esta variante de este virus. Esas son investigaciones nuevas que por primera vez se dieron. Otra investigación nueva que se ha gestado y que está en auge, y es la migración en Colombia. Porque en Colombia había migración, pero no tan masiva ni de tantos países como lo que estamos experimentando en este momento. De venezolanos, de haitianos, de cubanos, de orientales, ¿cierto? Esas son investigaciones que se han gestado en la actualidad, que son nuevas, que exigen alcances de tipo exploratorio o estudios de tipo exploratorio. Hay muchos más afecciones, hay muchas investigaciones exploratorias en medicina, porque aparecen nuevos virus, nuevas variantes, nuevas enfermedades, derivación de enfermedades nuevas. Entonces, en medicina o las disciplinas sobre salud hacen muchos estudios exploratorios. Otra característica es que los estudios exploratorios tienen muy pocos antecedentes, ¿cierto? O sea, como es un problema nuevo, pues casi que no hay, o lo que hay es muy escaso. Y lo que tenemos que hacer es construir teoría. Y eso es, pues bastante riguroso y nos va a tomar mucho más tiempo. Por eso nosotros nunca hacemos estudios exploratorios en educación física o en pregrados, porque se busca que los estudiantes terminen máximo en décimo o se extiendan un año más o unos 6 meses más. Y esto no da para 2 años de investigación. Esto da para muchos años de investigación, de ahí a que comprobamos y fundamentamos y creamos teoría. Esto es bastante complejo. Otra de las características importantes de esto es que aquí vamos a aplicar variables, vamos a plantear hipótesis, vamos a despejar esas variables, vamos a despejar esas hipótesis para poder construir esa teoría, que es lo que nos va a generar conocimiento. Entonces aquí parten procesos investigativos nuevos, parten libros, artículos de construcción de nuevas teorías. Entonces los estudios exploratorios. Aquí hay un ejemplo de un estudio exploratorio de un autor, Arnau José, y él hizo una investigación en el 2012 sobre cuáles son los factores que influyen en la institucionalización del proceso reproductivo desde la perspectiva de los actores que intervienen en este proceso. ¿Listo? Entonces, miren, esta temática para este autor en el 2012 era nueva. No existía. Ese es el tipo de pregunta que se plantea para los estudios exploratorios. Cuando una situación de investigación o un problema de investigación se aborda por primera vez. Bueno, y así pues hay infinidad de estudios exploratorios desde las áreas de salud, generalmente es la que más lo utiliza. Vamos al alcance descriptivo.
Entonces ya tenemos aquí un alcance exploratorio. Avanzamos a un alcance descriptivo. ¿Cuántos alcances tenemos? ¿Cuántos más? 4. Vamos todos. Alcance descriptivo. Entonces, en el alcance descriptivo no tiene, una de las características es que no tiene una causa-efecto, porque la causa-efecto es cuando yo hago un proceso de intervención. Yo aquí puedo tomar una de esas dos, o buscar las causas y describirlas, o buscar los efectos y describirlos. ¿De acuerdo? Yo puedo buscar la causa de la drogadicción en un determinado grupo de un barrio X de jóvenes. ¿Cuáles son las causas de la drogadicción de esos jóvenes? ¿O cuáles son las causas de los embarazos tempranos en una comunidad X de niños? Y describo cuáles son las causas. O puedo describir o hacer una investigación sobre los efectos, no juntas, o las causas o las consecuencias. Puedo describir cuáles son las consecuencias de la drogadicción de ese grupo de estudiantes o cuáles son las consecuencias de los embarazos tempranos en las niñas de una determinada comunidad. Y hago una descripción, más no intervengo, es decir, más no genero cambios, no hago un programa que genere un cambio para que las niñas no se embaracen más o para que los chicos dejen de consumir sustancias psicoactivas. ¿Sí estamos claros? Solamente describo, son muy interesantes estas investigaciones. Más que todo se utilizan para las áreas de humanidades, de psicologías, antropologías, todas las áreas de ciencias sociales, ¿no? Que trabajamos una de esas dos, la causa, el efecto y la describimos. Entonces, nos definimos variables, medimos variables, porque obviamente tenemos que mirar cuántas personas son consumidoras de una determinada sustancia psicoactiva, qué tipo de sustancias psicoactivas consumen. Eso requiere medir, ¿cierto? Eso requiere hacer o encuestas, o requiere utilizar un test, o requiere hacer algún tipo de investigación pues más precisa o revisar datos para poder hacer un acercamiento a esa descripción de la causa o del efecto. Y pues aquí también tenemos que cuantificar información, pero no hacemos intervención, solamente llegamos a describir de manera muy profunda la problemática, ¿de acuerdo? Sea por la causa o sea por el efecto. Una pregunta de investigación para este tipo de estudios descriptivos podría ser: ¿cuáles son las estrategias audiovisuales educomunicativas para incrementar el aprendizaje sobre la educación sexual en los adolescentes de quinto año del Colegio Trilce en Lima en el 2017? Esta investigación la hizo este autor Juanes José de Jesús. Entonces, es como ejemplos que yo les traigo, ¿cierto? De una causa o de un efecto puntual sobre un tema específico. Aquí en este caso, las estrategias educomunicativas en el aprendizaje. Miren que aquí no tenemos programa, simplemente hacemos una descripción, una búsqueda de información sobre una problemática. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya todos? Después vienen los alcances correlacionales, que sería el tercero. Primero, tercero, en los estudios correlacionales, miren que aquí yo sí integro la causa y el efecto. En las descriptivas no he integrado ningún causa y efecto, pero en las correlacionales sí. Y yo necesito saber si una de las variables se correlaciona con la otra. Por ejemplo, yo quiero saber si el consumo de tabaco o de cigarrillo genera enfermedades coronarias o enfermedades respiratorias. Yo necesito saber si esa causa genera enfermedades, es el efecto. Yo las correlaciono. Yo necesito saber si la pobreza
se relaciona con los embarazos tempranos en adolescentes. ¿Sí me van entendiendo en esa correlación? Yo necesito saber si la pobreza es la causante de que existan enfermedades, que existan embarazos tempranos en adolescentes. Necesito saber si el sedentarismo genera obesidad mórbida. Correlacionar esas dos, encontrar la relación entre esas dos. ¿Listo? Entonces, el principal aspecto importante es que yo tengo un propósito de buscar una relación, un grado de asociación entre esas dos variables de causa y efecto. ¿Será que la una está asociada con la otra? ¿Será el consumo de cigarrillo, el consumo de cigarrillo, será que le genera problemas coronarios, enfermedades coronarias, de qué tipo? Genera enfermedades coronarias. ¿Será que la pobreza está relacionada con los embarazos a temprana edad en los adolescentes? Voy a hacer una correlación. ¿Tengo que manipular variables? Claro. Variable independiente, variables dependientes. Tengo que manejar variables, tengo que medir esas variables para poder saber si se relacionan o no se relacionan. ¿Cierto? Tendré que aplicar pruebas, tendré que hacer predicciones, hasta encontrar si la causa y el efecto están relacionados. Si al ser pobre, niveles de pobreza mínimos, eso está desencadenando el embarazo. Un ejemplo de una pregunta de correlacionar: ¿cuál es la relación entre el rendimiento escolar y la autoestima? ¿Qué estamos correlacionando ahí? ¿Cuáles son las dos variables? A ver si me comprendí. ¿Cuáles son? El rendimiento y el autoestima. Aquí necesitan saber si el rendimiento escolar beneficia, afecta la autoestima. ¿Será que si pierde el año el niño está feliz o está triste? Si gana el año, la autoestima del niño está en qué nivel? O si cuando lo pierde, ¿en qué niveles está la autoestima? ¿Le afecta la autoestima? Entonces, encontrar esta relación hace que yo pueda explicar que posteriormente, después de encontrar y hacer la investigación y todos los resultados, de que sí están relacionados el rendimiento escolar con la autoestima, sí se derivan, sí son una causa y un efecto. Un mal rendimiento escolar, la autoestima del niño va a bajar. Un buen rendimiento escolar, la autoestima del niño sube, está en unos niveles aceptables. ¿De acuerdo? Si van comprendiendo, esta investigación la hizo este autor Ávila Alfredo en el 2015 en España. Pero miren cómo se estructuran las preguntas. Cuando yo leo una pregunta, solo con leerla yo ya sé qué tipo de alcance es. Si es explicativo, si es exploratorio, si es correlacional, si es descriptivo. Solo leyendo la pregunta antes de yo llegar a marco metodológico. Y ustedes saben que de esto deriva el título, de esto deriva el objetivo general, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que el planteamiento de la pregunta es muy importante, porque desde ahí me comunica qué tipo de metodología tengo. ¿Listo? De lo contrario, o sea, que hay errores, la metodología va a tener. Entonces, la importancia de plantear bien implica que yo tenga una buena metodología. Y por último, los explicativos, que son los que ustedes en pregrado de educación física, del programa de educación física, son los que se trabajan. Pues aquí también vamos a trabajar causas y efectos. Vamos a generar sentido
de esas causas, de esos efectos. Y lo más importante y es que la mayoría de alcances explicativos o los que ustedes realicen tienen intervención. ¿Todos los explicativos tienen que tener intervención? ¿Qué creen ustedes? Sí. Algunos sí, otros no. ¿Listo? ¿Cuál Hay es? algunos de alcance explicativo que la intervención que hacen es solamente la de asesorar de una propuesta interventiva. Hacen la propuesta, más no la aplican en algunos tipos de alcance explicativo. Los del programa de educación física, todos hacen intervención y lo aplican. ¿De acuerdo? Pero hay alcances explicativos, hay propuestas en otras universidades o de otros investigadores o con otra problemática que solo se llega a la propuesta, a proponer, hacer la propuesta más no aplicar. ¿Y cómo se sabe cuándo se puede intervenir y cuándo no? Pues depende de qué. Depende del tipo de población que se tenga, del tiempo. O sea, esas son como las variables que juegan aquí. El tiempo que yo tenga para intervenir. Si yo tengo solamente para investigar un año, pues no puedo hacer intervención. Es imposible hacer intervención en un año. Yo tengo que tener como máximo unos 2 años, 1 año y medio para poder intervenir. ¿De acuerdo? El tipo de población. Si la población es permanente, yo puedo hacer una intervención porque la puedo mantener 1 año o 2 años. Pero si esa población es fluctuante y yo necesito trabajar esa problemática y no me da para intervenir porque ellos están entrando, saliendo y la población tiene que ser la misma, pues no me da para un explicativo interventivo, sino solamente para hacer una propuesta. Ya, esto depende de los tiempos, del tipo de población, si la población es permanente o se moviliza mucho. Son como las dos variables más significativas para el investigador para definir qué tipo de alcance explicativo puedo hacer. ¿Cierto? Pero si yo puedo mantener en el tiempo como mínimo 2 años esa población y trabajar con esa población, entonces lo puedo hacer intervenir. Entonces los tipos de investigación cuando no son interventivos, este tipo de preguntas: ¿cuáles son los motivos de prácticas y no prácticas de actividad física deportiva de jóvenes escolarizados de 14 a 17 años en Río Negro Atlántico en el 2015? Usted la hizo este autor Peña Neri. Y de las que trabajamos nosotros, ¿cuál es la incidencia del mando directo y descubrimiento guiado en el aprendizaje de los fundamentos técnicos de la gimnasia de base en la población infantil de India, Uruguay, en 2020? Una interventiva y una que solamente hace propuesta. Con solamente el planteamiento de la pregunta, yo ya tengo que dar a conocer a cualquier lector qué tipo de investigación estoy haciendo. Si aquí fallo, falla todo mi marco metodológico, y el marco metodológico es la estructura, es la columna vertebral de mi investigación. Si su pregunta de investigación está mal planteada, su marco metodológico está mal planteado. Todo tiene una conexión, todo está conectado, todo tiene una secuencia. Yo no puedo fallar en ninguno de estos elementos porque me dispersa totalmente la investigación. Me la hace tambalear. ¿Cuáles son las prácticas y qué son prácticas? ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya vamos a pasar a los diseños. Entonces recuerden, tenemos tipos de enfoque, los alcances y vamos a los diseños de investigación y los fondos. Aquí en diseño de investigación, voy a borrar esta parte de aquí, tenemos 2 diseños de investigación en investigación cuantitativa, que es la experimental y no experimental. ¿Para qué nos sirven los diseños? Los diseños nos van a servir para plantear el problema. ¿Hacia dónde vamos? Esto es como un mapa, una ruta que nosotros vamos a seguir en la investigación. Nos van a poder determinar si tengo o no tengo que plantear hipótesis y si tengo que despejar o no despejar hipótesis. Los diseños son muy importantes. También tenemos un
está probar las hipótesis o no probar hipótesis. ¿Será que mi investigación tiene o no tiene hipótesis? ¿La voy a plantear con hipótesis o sin hipótesis? Porque eso me da una mayor profundización en la investigación. Es un plan, es una estrategia, es un mapa, es una ruta que me permite orientar mi investigación, saber para dónde voy. Esta estructura hace parte del método científico, es decir, que todos sí o sí la tenemos que utilizar. Ah, no, es que yo no quiero poner diseño en mi investigación. No, pues la investigación está coja. Sí o sí debemos todos los que hacemos investigación. Entonces tenemos la experimental y la no experimental, pero cada una de estas se deriva, aquí la experimental en 3 y la no experimental en 2. Entonces, en la experimental tenemos los estudios preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentales puros. Las investigaciones de educación física están entre estas dos. La mayoría son experimentales y pueden ser preexperimentales o cuasi experimentales. Nunca usamos experimentales puros porque estos son trabajos de laboratorio. Entonces, como para medicina, para enfermería, para biomecánicas, para biomédicas. Cuasi. Porque requiere los experimentales puros de pruebas de laboratorio, para el trabajo de laboratorio. Entonces, los de pregrado del programa están ahí, entre experimentales y cuasi experimentales. Pero yo no puedo usar los dos. Uno de estos. Y cada uno de estos tiene unas características muy puntuales para yo saber si soy experimental, preexperimental o soy cuasi experimental. Aquí hay una clave súper importante. En los preexperimentales, yo solamente utilizo grupo experimental. Y en los cuasi experimentales yo uso grupo experimental y grupo control. Es decir, dos grupos. Y aquí un solo grupo. ¿Qué significa eso de un grupo y dos grupos? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Experimental y qué, profe? Y grupo control. ¿Control? Ajá, control. Grupo experimental y grupo control. ¿Cómo entienden eso ahí? Grupo experimental, el grupo control, ¿qué será eso? Sí. Pues yo creo que experimental es como entrar a una población y ir como al ensayo. Pero el control es como una población, o sea, partir la finalidad de una usted pone proyectos en la otra no y mirar los resultados de vida de este control. Entonces, ¿qué es un grupo control y un grupo experimental? Yo voy a hacer una investigación con ustedes y voy a mirar cuáles son los hábitos de estudio que ustedes tienen para las asignaturas. Pero yo voy a tomar un grupo control y un grupo experimental porque yo voy a diseñar un programa para mejorar esos hábitos de estudio y que ustedes mejoren el rendimiento. ¿Listo? Entonces mi propuesta es diseñar un programa X que mejore o que incida en los hábitos de estudio que ustedes tienen. Esa es mi investigación. Y yo la voy a hacer cuasi experimental. Voy a utilizar un grupo control y un grupo experimental. Entonces, de aquí para allá estas dos filas van a ser experimentales. Y de aquí para atrás van a ser control. ¿Cierto? Yo voy a hacer un programa X para a todos les aplico un instrumento para saber qué técnicas de estudio ustedes utilizan. A todos les aplico el instrumento. ¿Cierto? El diagnóstico. A todos les hago el diagnóstico. Bueno,
los resultados, yo a quien voy a intervenir es a este grupo. A este grupo le aplico mi programa para que mejore los hábitos de estudio, cualquiera que sean. Voy a hacer mi programa que eso les va a permitir mejorar esos hábitos de estudio que ustedes ya tienen, que yo ya medí en el diagnóstico. Y se sabe que cuando yo mida cuando otra vez aplique ese diagnóstico para medir si existieron cambios o no después de mi programa, ustedes van a estar mejor que ellos, porque a ellos yo no les apliqué, yo no los entrené con ese programa que yo propuse para mejorar los hábitos de estudio. Ellos solamente se quedaron con una evaluación, que fue la primera. Ellos utilizan unos hábitos de estudio puntuales, pero yo no hice ninguna mejora en ellos, no modifiqué nada. Cuando yo voy a compararlos a ustedes, que hicieron el programa que yo trabajé para que mejoraran, comparado con ellos, ustedes, digámoslo en cortas palabras, van a estar mejor que ellos. Van a mejorar su rendimiento académico con el programa que yo hice en un grado mayor que ellos, porque ellos no fueron intervenidos. Esto es un grupo experimental y un grupo control. ¿Claro? ¿Quién me lo explica? Porque me dicen sí, pero cuando yo voy al marco metodológico, eso es una locura. A ver, Carlos. Yo no entendí. Ah, ya ves, para que dice que sí sabe. Entonces, ¿por qué no levantó la mano? Profe, yo no entendí. ¿Qué es eso? Vuelva a ver, repita. A ver, uno que no entendió acá, compañero. ¿Me puede explicar? Cualquiera de los. A ver, Carlos, si le comprende ahí, si no, yo otra vez más le repito. No te comprendo. Primero, ¿cómo es que el profe quedan dos grupos, no? El primero está a poner un grupo y no voy a explicar lo que va a hacer el Pero ¿cómo le llama? que no debe ya. Vamos a hablar grupo experimental y grupo control. El experimental es con el que usted va, si no sabe más palabras, experimental, el que va a planear lo que quiere mejorar con ellos. Y el otro grupo lo va a poner es como a que experimente por ellos solos. De esto vamos a hacer, o esto vamos a hacer, o otro, y sí, pero se van ahí como quieran. Eso es lo que Carlos, ¿entendió? Diga la verdad. Lo que digo es, uno es más como con descubrimiento guiado y el otro es por cuenta de ellos propios, por ellos mismos. ¿Quién más le explica? A ver, Lo que dice donde dice pre-experimental a la frente. experimental, solamente un grupo. No, es que Estamos explicando el cuasi experimental, que tiene dos grupos, experimental y control. A ver, usted va a decir ya, Carlos, va mejorando eso. En lo cuasi experimental es tomar una población y dividirlo en dos grupos. Vea, Carlos. Uno experimental y el otro es control. En el experimental, bueno, en ambos se va a hacer una evaluación primaria, ¿Qué es el diagnóstico? que es el diagnóstico. Después al experimental se le va a hacer un proceso de enseñanza. Eso. Al grupo control se va a dejar así quieto. Y pues para el final de las conclusiones se va a saber que el experimental, pues por el método de enseñanza que se le dio, va a saber más que el grupo control. ¿Sí? Ahora sí, a ver, ¿qué entendió Carlos? El grupo control es como para verificar los avances del experimental. Al experimental se le van a hacer como pruebas y eso. El control no se le va a hacer nada. Y cuando Nada, termine- ¿no? ¿Ah? Sí se le hace. Pues Se evalúa el diagnóstico. Sí, se le hace el diagnóstico. Y al terminar, pues lo que le hace el experimental, se evalúa otra vez el diagnóstico a los dos a ver cuánto avanzado. Y va a haber uno que mejoró. ¿Cuál es el que mejora? El experimental. El experimental, porque con él trabajé, experimenté con ellos, los modifiqué, les hice un programa para que mejoraran esos hábitos de estudio y ellos van a estar en un grado mayor de mejora académica que el de economía. Al que no modifiqué. Una modificación. ¿Listo? ¿Todos claros o alguien no ha comprendido? Con mucho gusto repetir. ¿Sí? ¿Todos? Bueno, ahora que haga el quiz, todos ya saben. Ahora, eso es la cuasi experimental. Ya lo voy a separar aquí porque no se enredan quienes están
¿Cómo así? Eso es para cuasi experimental, pero para los preexperimentales solo hay un grupo, Solamente es un grupo. que es experimental. Si se van a posar los dos, se debe elegir uno. Pero aquí hay una característica. ¿Por qué en algunos solo experimental y por qué en otros experimental y control? ¿De qué depende? ¿Quién cree por qué? ¿Cómo, profe? Sí, de pronto en Escuchamos la Espérate, hago la pregunta. Sí, no la escuché. ¿Por qué en algunos, por ejemplo en el preexperimental, solo yo puedo utilizar experimental? ¿De qué depende? O sea, ¿quién define eso? ¿Cómo lo hago? ¿Soy yo o qué pasa? ¿Y por qué en la cuasi experimental yo puedo utilizar dos grupos, experimental y control? ¿Cómo defino yo eso? ¿Quién sabe? Pues yo digo, referente a lo que usted nos explicó ahorita de los explorativos, que tal vez en uno solo vamos a describir o a definir lo que encontramos al momento de hacer el experimento, el diagnóstico, el análisis. Y en la segunda, donde sacamos dos grupos, es donde se puede sacar una causa y un efecto, en el que a un grupo solamente se le saca la causa del diagnóstico pues, que tiene, pero no se hace nada para cambiarlo, o sea, no se va a mostrar el efecto que tiene. En uno vamos a mostrar el efecto que tiene si aplicamos mejoras, y en el otro, el no aplicar, la puede demostrar la diferencia en ambos, mientras que en el primero no se va a ir como por dos variables, sino solo por una. No, yo aquí puedo aplicar causa-efecto en preexperimental y puedo aplicar causa-efecto en grupos cuasi experimentales. O sea, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, como usted en uno va a aplicar cosas de mejora, de ejercicios, técnicas, talleres, bueno, entonces usted va a demostrar qué puede pasar si se aplica algo para mejorar y qué no, o sea, qué pasa si simplemente se deja así. O sea, ¿cómo va a seguir? No, en los dos puedo hacer eso. En los dos puedo aplicar. Pero si en alguno está dividiendo el grupo en dos. Pero aquí yo, por ejemplo, puedo hacer intervención a este grupo experimental. Pero a todo el grupo. Pero no va a poder saber qué pasa. Eso es lo que estamos buscando. Porque en uno sí es experimental y en el otro yo puedo usar grupo experimental y control. ¿De qué depende? En los dos puedo hacer intervención. A ellos les puedo hacer intervención. Y yo puedo tomarlos a todos ustedes como grupo experimental, aplicarles el programa y buscar que mejoren. Sí, el primero también saca las dos variables. Sí, claro. De la problemática. Esa no es la causa. ¿Cuál sería? Yo digo que de la problemática puede depender eso. De la problemática. El uso de uno del otro. No, tampoco. La problemática es que todos quisieran mejorar su rendimiento académico aquí. Y cuando yo les cuento qué son los hábitos de estudio, todos quisieran cambiar. Y dicen, sí, qué interesante cambiar esos hábitos de estudio. Yo pienso más que es como, yo pienso más que es como el conocimiento de la población en cuanto a lo que se va a intervenir. Pienso yo. Conocimiento de la población en cuanto a intervenir. Es por la población. Sí, porque no es lo mismo una población, digamos, que esté haciendo, digamos, fútbol, a una población que recién va a entrar a un campo de juego, que no conoce las reglas, que no conoce. Entonces yo ahí tendría que utilizar preexperimental porque recién van a conocer como el deporte. En cambio la otra sí voy a mejorar las condiciones en cuanto al deporte, entonces ahí sí puedo aplicar las otras dos. Sí, puede ser por ahí, por decir algo. Yo necesito, todos los del grupo de acá saben baloncesto. Pero los de acá nunca lo han practicado. Ustedes lo han practicado y algunos pertenecen a clubes deportivos de baloncesto y ustedes están muchos de baloncesto. Han ganado campeonatos y todo. En cambio los de acá no, saben jugarlo, pero así como que de manera empírica. Ustedes sí saben las técnicas, las reglas, ¿cierto? Y yo quiero hacer una investigación con los dos grupos, con todos ustedes. Pero acá este grupo sabe y este grupo no sabe tanto. Puede ser, y entonces yo hago un grupo control y un grupo experimental, ¿cierto? ¿A quién tendría que intervenir? A ellos, que no tienen las técnicas, ¿no? Tengo que entrenarlos a ellos. Y eso también me da para hacer un grupo control y un grupo experimental, ¿cierto? Esa es una de las condiciones para definir grupo control.
Y la otra es el número de población, el número de sujetos que yo voy a intervenir. ¿Listo? Si yo tengo un equipo de baloncesto, ¿el equipo de baloncesto de cuántos son? ¿De cuántos 6? Máximo, ¿cuántos? Dos. Yo tengo un grupo de 2. Yo no puedo hacer 6 y 6. Muy poquito para el grupo control. Si tengo un grupo de 24, sí puedo dividir 12 y 12, no porque sean pares, ¿no? O sea, igual, si tengo 15 puedo hacer una división. Si tengo 17, si tengo 23, si tengo... No es por pares, no nos van a confundir que es por pares. Es por el número de sujetos. También puedo definir eso. Uno, por la experiencia que tengan, como decimos, ellos son truchos en baloncesto, ustedes no juegan, pero empíricamente, y algunos ni lo han jugado hace años. Entonces yo los entreno. Y digo, ustedes van a ser mi grupo experimental, ustedes mi grupo control. Entonces puedo, esa es una, ¿cierto? Una de las problemáticas. La experiencia que tengan en la problemática como tal. Pero entonces ahí usted, cuando ya no vuelve a hacer el diagnóstico, ¿cómo va a evidenciar la experiencia, pues, o cómo la ley? Porque en el baloncesto, por ejemplo, el ejemplo del baloncesto. Sí, Claro, yo sé que ellos tienen la técnica, que ellos tienen conocimiento de las reglas y todo lo que se necesita del baloncesto. Yo acá los entreno en las técnicas, en el conocimiento de las reglas. Entonces, yo ya sé que ustedes, cuando yo les aplique el test que les voy a aplicar a todos, ustedes su rendimiento va a estar óptimo, por decirlo así. Y el de ellos, que estaba súper mal en la primera, algo mejoraron. Se igualaron a ellos, dependiendo del tiempo, pero ellos van a mejorar en algo. Van a tener más conocimiento de la técnica que no la tenían, de las reglas del reglamento. Entonces, miren el cambio. ¿Cierto? Porque estoy comparando. Ellos saben, ellos no tienen el conocimiento. la segunda es más como para comparar una otra problemática, pero tratándole. Exacto. Cuando yo utilizo un grupo control y un grupo experimental, yo tengo que hacer una comparación, un comparativo, para poder decir si hay una mejora o no. ¿De acuerdo? Y eso depende también del número de sujetos. Si son muy poquitos, yo no puedo. Si son 2, pues yo que voy a hacer grupo control y grupo experimental, nada, me toca irme a otro lado. O sea, que no recuerda a los sujetos. Por ejemplo, un sujeto deportista de rendimiento internacional y nacional, ¿cuánto se demora uno para mejorar sus técnicas en comparación del otro? No se podría hacer más experimental con dos sujetos, digamos, deportistas de rendimiento olímpico, de alguna manera. Porque me parece que si puede hacer un sujeto experimental y un sujeto control y sería igual un cuasi experimental. Pues en esa especialidad, hablemos más que todo de la especialidad de la investigación. ¿Cierto? Si yo tomo un élite, una persona élite y la otra, depende del tiempo que yo necesito entrenar a los dos. Sí, para digamos 4 años. Exacto, porque para lograr que nada de entrenamiento deportivo y conocimiento de disciplina tiene el tiempo que tener primero para trabajar con dos, todo ese tiempo para entrenarlo al nivel conocimiento y que logre el nivel que ya tiene el nivel alto. Sí, bueno, ya tengo el tiempo y todo eso, pero entonces mi pregunta es si se podría hacer con sujeto con bastante tiempo. En los de pregrado no alcanzamos a hacer eso. Entonces, o tomamos un preexperimental, un cuasi experimental y lo definimos por el número de sujetos que tenemos o por la problemática. Pero ya en una investigación en la que yo tengo mucho tiempo para entrenar, claro, puedo hacer en este caso. Pero en los trabajos de pregrado, o lo hacemos experimental y cuasi experimental y lo definimos por esos dos elementos. Profe, entonces, ¿cuánto sería la cantidad para poder saber cuál es el uno y cuál es el otro? Más o menos, un aproximado. Por lo general, nosotros en pregrado siempre lo trabajamos como de 10 en adelante, que usted tenga una población de 20. Que usted pueda hacer 10 y 10, de 20 en adelante. De 20 en adelante para cuasi. Para cuasi. Pero si usted tiene 12, tiene 8, tiene 10,
pues es muy difícil hacer un... Hasta 15 puede ser uno del primero. 7, a veces sí hemos hecho como el octavo, porque depende de, por ejemplo, hablando de los pregrados, o de la investigación Para el experimentales para ese, de 1 a 10. de 1 a 10. Máximo como 15. También hay un grado, hay 15 grupos de preexperimental. De 1 a 15 como máximo. A 15 sujetos. Y acá sí se busca que sean como de 20 en adelante, 18, 17, preferiblemente 20 en adelante, para poder hacer una división yo no homogénea, porque yo no puedo tomar de experimental 40 y de grupo control 10, 8. No es homogénea la muestra. ¿Cierto? Estadísticamente, cuando yo voy a ver homogeneidad, la muestra va a estar dispersa desde la estadística. Yo tengo que tratar de que exista un equilibrio en los sujetos que yo voy a intervenir. ¿Cierto? O sea, pares, impares, pero que estén paralelos, que sean homogéneos, que no se disperse tanto la muestra. Listo. Claros entre estas preexperimentales y cuasi experimentales para que ya no se vayan a confundir y que tengan dos y me digan que son cuasi experimentales. Yo repito, no entendieron. Cuando yo leo los trabajos, yo digo, pero me dijeron que sí. Y entonces, ¿qué hago? Si tiene dudas, pregunten. Porque según esto va la nota. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces sería preexperimental, porque no nos da los sujetos. Bueno, experimentales puros no les voy a aterrizar porque esto no es Cierto. esto es muy clínico, esto es muy de laboratorio, de verdad, ir allá con probetas y con elementos muy médicos para hacer un experimental. Vamos a los no experimentales. Los no experimentales se dividen en transaccionales o transversales y longitudinales. ¿De qué depende este tipo de estudios? No experimentales, transaccionales o transversales. Vamos a irlo mirando. Vamos a mirar otra vez los experimentales, características, y después nos vamos a los no experimentales. Entonces, las claves que les di de los preexperimentales. Importante tener estos elementos, que esto está en la teoría que ustedes leyeron. Dentro de los preexperimentales hay un grado de control mínimo, pero esto no quiere decir que es un error, ¿no? Se llama grado de control mínimo, es decir, que no hay un punto de comparación. ¿Ya? Eso se llama grado de control mínimo, pero eso no quiere decir que, no es cualquier cosa. No. Muy importante este tipo de investigación y tiene todo el procedimiento exhaustivo que se requiere dentro del método científico, sino que no tenemos un punto de comparación. ¿Listo? Uno, por la problemática como tal, que decíamos, porque no son homogéneos los grupos, o dos, porque los grupos son muy dispersos, es decir, no tengo un grupo como para tener un punto de comparación, la población es muy pequeña, los sujetos a intervenir son muy pequeños, entonces no puedo hacer, entonces por eso hago un grado de control mínimo. Diseños de grupo único, es decir, solo tengo un grupo experimental como tal. Aquí hay algo muy claro, hay algo muy clave aquí en los preexperimentales, y es que yo puedo hacer mediciones de pretest y de posttest. ¿Qué significa pretest y posttest? Antes y después. Es un antes y un después. Puntualmente es el antes, después. O primero y segundo. Primera fase y segunda fase, también se llama. Pero se conoce como pretest, posttest. No me vayan a poner primera fase tal cosa. Se llama pretest y posttest. Pero es como la primera fase, es como el antes y el después de un proceso de intervención.
¿Listo? Los grupos experimentales. La mayoría de grupos preexperimentales, cuando no hay intervención, siempre se hace solamente el pretest. Una sola medición, una vez. Hago una vez el diagnóstico. Pero como no hice intervención, pues no tengo necesidad de nuevamente hacerles otro pretest porque yo no los he intervenido. Pero cuando hago intervención, sí o sí tengo que hacer pretest y posttest, los dos. Cuando hago intervención, esto es para intervención. Cuando hago intervención, hago los dos. Pretest y posttest. Cuando no hago intervención, solamente hago pretest. ¿Listo? ¿Claro esa parte? A ver quién me la revisa. Allá atrás, una de las compañeritas de la última fila. Cuando uso pretest y posttest, a ver si logramos con pretest y lo vuelvo y repito. ¿Cuándo hago un pretest y posttest? ¿Quién me ayuda? A ver, mira, para que ella lo comprenda. Cuando hay intervención. Cuando hay intervención, ¿qué pasa? Hay pretest y posttest. Cuando hay intervención, si yo hago una intervención, hago necesariamente pretest y posttest. Y si no, solo pretest. Si yo no hago intervención, solamente hago pretest. Listo. Ahora sí ya. ¿Ya atrás? ¿Quién me explica? Si no hay intervención, yo solo soy el pretest. Ajá. ¿Y la otra? Cuando hay intervención, uno era el pretest y el otro el pretest. Los dos. Tengo que hacer. Pero eso Obligatoriamente. eso mismo aplica para el cualitativo. No me va a ir para No, porque es que, por para lo ejemplo, cual es otro punto. el de nosotros colectivo, pero nosotros vamos a determinar una población sobre un plan de entrenamiento, de condiciones físicas, etc. Nosotros, pues, obviamente, tendríamos que hacer un pretest para saber cómo está la población y ver si hay una problemática y un posttest para no dar Cualitativa es otro punto. Por eso no quiero confundirlo. Hoy les explico cuanti y la otra semana ya les explico cuali para que no se me van a... ¿Listo? Allá es otro cuento. Claros entonces aquí, a ver quién me repite allá atrás, el grupo. ¿Quién me explica esto del pretest y el posttest? Ajá. Yo le escucho un poquito más alto, por favor. Es utilizado en las intervenciones, los dos. Pero en la intervención, ¿qué hago? Cuando hago intervención, ¿qué hago? Ajá, que no le escuchaba. ¿Y después qué? Iba bien. Iba bien, sí, Sí. yo estaba emocionada. Dios mío, qué bien. ¿Qué me explica? A ver, acá. Escuchémosle a él que ya le voy a volver a preguntar. Cuando se va a hacer una intervención se tienen que realizar los dos, el pretest que sería el que se realiza antes y el posttest al finalizar para ver pues, los resultados. Si no se va a hacer una intervención, solamente se realiza el pretest, que es como el análisis inicial. Ya. Ahora, ¿cómo fue? No, pero venga, repítame para ver si ya fue que lo entendí. No me la producción. ¿Cómo fue? Vamos, El cuñado. compañero de al lado, ayúdele. Dale, cuñado. Así es como aprendiendo, repitiendo, muchachos. De lo contrario, veas tanta información que uno se vuela. Si yo no lo sintetizo, no lo repito, cuando yo vaya a ver eso, Dios mío, Ahí algo. entonces, ¿qué fue? ¿Cómo fue?
No me va a poner en el preantes, está mal. Yo digo que se llama pretexto. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar en la teoría que aquí se hicieron dos mediciones y aquí una sola medición, que es lo que nos está diciendo aquí. Usted puede hacer una sola medición si hace intervención, una sola medición si no hace intervención y dos mediciones si hace pretexto. ¿Listo? Miren que eso es mucha información. Pero tiene que ir uno sintetizando, organizando y mentalizando, porque eso es lo que tiene que quedar plasmado en el marco de los ¿Y cómo se logra? Repita, mi hija, repita, así como se aprendió la Ave María, el Ángel de la Guarda y el Padre Nuestro. Repito. No hay otro método. No hay otro método. ¿Listo? También se conoce como prueba post-prueba. También le van a decir, a ver, ¿cuál es la prueba y la post-prueba que usted hizo? No va a decir qué es eso. No, es lo mismo. Pretest, post-test, antes, después, primera medición. Pero entonces también se le puede decir así. También se llama prueba post-prueba. Si me dice post-prueba, me por eso me Claro, porque a veces a uno le dicen, hable del estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? ¿El qué? ¿Qué es el estado del arte? No entendí, ¿el qué? El estado del arte. El estado del arte en la investigación. Pero sí sabemos que son los antecedentes, ¿o no? Antecedentes y estado del arte es lo mismo. Cambian los nombres, pero es lo mismo. Pero si uno nunca le enseñaron que era el estado del arte, no, jamás me enseñaron eso, claro. No le enseñaron fue el concepto, pero los antecedentes, si usted lo dijo, usted da antecedentes, redactó, también. Entonces aquí tiene todo esto, ¿no? Medición 1, dos mediciones, una medición, pretest, post-test, ¿qué más? El antes, el después, la prueba, la post-prueba. Que es lo mismo. ¿Listo? Ahí les doy a conocer todos los nombres que les pueden preguntar. Porque a veces en octavo les dice, vienen profesores de otras universidades, ¿cuál es la prueba y la post-prueba que usted hizo? No se lo van a enseñar como que el diagnóstico, el pretest. Entonces tenemos que aprendernos como todos los nombrecitos que vienen siendo lo mismo, sino que hay gente que maneja un nombre y otros manejan otro. Bueno, y las pruebas experimentales, recuerden que aquí habíamos dicho que se necesitan grupo control, grupo experimental, que eso depende de la homogeneidad de la muestra y del número de sujetos que yo voy a tener. Preferiblemente para hacer cuasi experimentales, cuando yo tengo sujetos, muestras de 20 en adelante, cuando voy a trabajar con 20 o más personas, entonces si puedo hacer 10 y 10 o 12 y 12, bueno. Listo. Aquí importante que los grupos ya están, o sea, se les llaman grupos intactos, porque son grupos que ustedes no tienen que ir a buscar a otro lugar. Es decir, yo llego aquí a cuarto semestre y ustedes ya están matriculados. Yo no tengo que ir a traer otros grupos, seleccionar de otro semestre. Yo voy a trabajar con cuartos y son 30 y tantos estudiantes ya. Y están matriculados, ya no tengo que ir a extraer de otros grupos y sujetos de investigación. Pero si yo voy a hacer una investigación que dice de los estudiantes de educación física, esto es pre. pero yo no especifico de qué semestre, pues yo tendré que ir a solicitar sujetos del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto. ¿Listo? Aquí no, los grupos ya están intactos. Yo llego y aquí están ustedes. No necesito ir a buscar otros sujetos para hacer investigación. Entonces ya tengo grupos intactos, que esa es otra característica. Se manipulan al menos una de las variables, obviamente la del programa, es la que manipulamos, ¿cierto? Los sujetos ya están formados dentro del experimento, que se llaman grupos intactos. El control sobre las variables es riguroso, ¿por qué? Porque tenemos que hacer pruebas, post-pruebas, test, ¿cierto? Que es lo mismo.
Cuando le digan prueba, pretest, poste, eso es lo mismo. Pero realmente se hacen los dos, ¿no? Y aquí tenemos grupo control y grupo experimental. ¿Por qué? Porque se sabe que tenemos más de 20 sujetos. Entonces, si yo tengo más de 20 sujetos, yo ya tengo que hacerme la idea que puedo hacer un cuasi experimental. Me queda súper fácil hacer ese cuasi experimental. ¿Ya? Esas son como las características que yo necesito. Y después vamos a los no experimentales. Vamos a descanso para que se despeguen, y venimos ya nuevamente a conectarnos con esta parte. ¿Listo? 15 minuticos, por favor. Voy a escribir.